Patricia López del Río, responsable de renta variable de Credit Suisse Gestión. Muy buenos días, Patricia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo veis la situación actual de mercado? ¿Cómo veis la fotografía ahora mismo para los inversores? Pues tengo que decir que todavía bastante benigna, bastante rosada, en el sentido de que nosotros a lo largo del año, ya desde finales del año pasado, considerábamos que, por ejemplo, estar invertidos en renta variable era una decisión positiva, que el activo en sí mismo era atractivo, en un entorno que era muy favorecedor. Estamos viviendo una recuperación económica clara desde el final de la pandemia o desde incluso el inicio del programa de vacunas en noviembre del año pasado. Estamos viendo aflorar poco a poco una inflación que no tiene por qué ser negativa. El crecimiento de los beneficios empresariales está siendo de doble dígito alto. En definitiva, es un entorno que yo creo que favorece la inversión, sobre todo en determinados activos de riesgo, ¿no? En el corto plazo, pues tampoco vemos cisnes negros, aunque los cisnes negros, como bien sabéis, son difíciles de anticipar y de predecir porque vienen de la manera más inesperada, pero en definitiva sí que hay aspectos que afectan al mercado que tenemos que ir vigilando y luego igual entramos más en detalle sobre los mismos, ¿no? El comportamiento de la curva de tipos, en definitiva esa inflación que puede verse en el corto plazo un poquito más disparada, ¿no? Aspectos que sí que requieren nuestra vigilancia, pero realmente sin descarrilar un entorno que es razonablemente positivo. Hablabas de inflación. ¿Qué importancia, qué afección puede tener la inflación dentro de la renta variable en este 2021? Bueno, inflación sí, ¿no? Decimos siempre que un poco de inflación es positiva, hace que el consumo se vea favorecido, baja la deuda sobre el PIB de los países. En definitiva, va un poco ligada a esa reactivación económica que hemos ido viendo desde el inicio del programa de vacunación, que es lo que nos marcó el final un poco de la pandemia como la conocemos y el inicio de una actividad, de una vuelta a la normalidad que todos estábamos esperando con muchas ansias. Entonces, desde ahí resurge esa actividad, eso trae consigo cierto incremento de precios en determinados sectores, en unos más que en otros. Quizás a lo mejor lo vemos más concentrado en el sector de commodities, sectores de materias primas, semiconductores. En definitiva, bueno, eso se traduce en un dato de inflación que sobre el papel en Estados Unidos pues se disparó un poquito al 5% en el último mes y que en definitiva lleva un poco a la vigilancia de los bancos centrales de si estaremos en un periodo de un poco de overshoot en ese crecimiento económico y es necesario empezar a iniciar la senda de subida de tipos. Como ya comentaba, en Credit Suisse Gestión vemos esa inflación y esa influencia sobre los mercados de una manera relativamente calmada, es decir, no vemos que sea una cosa que afecte a los activos de riesgo, a la renta variable en particular, de manera significativa porque lo vemos como más un fenómeno transitorio. Es posible que tengamos inflación estos próximos trimestres, de aquí un poco hacia finales de este año, ¿no? Yo creo que el dato de inflación que manejamos todos en Estados Unidos es por encima del 3%, en Europa igual la inflación se instala pero más hacia el 2%. Con esos niveles podremos estar un poco tranquilos, obviamente con lo que decía, la vigilancia de que la inflación no se nos vaya muy por encima y eso implique que debamos ver subidas de tipos y eso desacelere un poquito el ciclo. ¿Qué sectores veis ahora mismo? Vimos rotaciones en noviembre, vimos rotaciones en febrero. ¿Sigue la salud siendo el sector protagonista o dónde ponéis el foco en Credit Suisse? No especialmente en salud. Fijaros que además el sector salud tiene una larga duración. Ahora mismo favorecemos sectores y también un poco estrategia en renta fija con duraciones más cortas y en renta variable aplicamos un poco el mismo parámetro, ¿no? Entonces preferimos sobre todo centrarnos en aquellos sectores donde vemos que esa inflación es positiva, pues como decíamos, el sector de materiales, ¿no? Luego quizás entraré más en detalle en este tema porque ahí dentro de materiales
materiales, las petroleras integradas nos parecen también un área de inversión especialmente atractiva por cómo está el precio del commodity, ¿no? Y su traslación luego a los resultados y a la generación de caja de las compañías. Esos sectores son los inicialmente más beneficiados. Sector de semiconductores nos ha gustado ya desde hace tiempo, pero es que vemos un momento súper dulce en cuanto a desequilibrio de oferta-demanda, y aquí nos fijaríamos en industrias que claramente tienen pricing power, el poder de fijación de precios, que determine que, bueno, pues que van a ser capaces de pasar esos niveles de inflación, de costes en su momento. Entonces, os he mencionado ya varios, o sea, yo creo que van ligados a sectores un poco de economía más básica, más tradicional, pero dentro de tecnología sí que destacaría, por ejemplo, el de semiconductores, que nos gusta también. Y luego ya, pues en cada sector hay que hacer un poquito de análisis de cada compañía, cada subsector y subsegmento, donde veamos que generalmente el poder de fijación de precios viene muy ligado de la mano del posicionamiento del mercado, ¿no? Oligopolios de oferta, donde hay pocos jugadores. El producto escasea, estamos viviendo además en muchos sectores esa escasez, ese déficit de inventarios, y eso indica que vas a ser capaz de no solo de vender más en volumen, sino también a lo mejor de fijar precios más altos. Y en cuanto a diversificación geográfica, Estados Unidos, Asia, seguimos viendo Europa como gran componente para este 2021, sí. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que ahí hay que hacer matices por regiones, ¿no? O sea, y también por estilos, ¿no? Que es importante, más que por en qué zona estar, que yo ahí sí que diría que Europa nos parece especialmente atractiva por su composición más hacia value, hacia sectores financieros, que también se pueden ver favorecidos por el entorno de inflación, por el tema del plan de recuperación y los estímulos fiscales, que son muy potentes, como sabéis, y que van a venir dentro de muy poquito, ¿no? Yo creo que a la vuelta de verano ya vamos a tener a muchos países recibiendo parte de los fondos de ese plan de recuperación. Entonces, en Europa, y por su sesgo value, su sesgo a financieras, a ciclo, pues nos gusta, yo diría que especialmente, pero con este estilo de inversión, más ligado a estas dinámicas. Dentro de Europa, destacaros que, por ejemplo, Alemania, Reino Unido y recientemente España son los mercados que estamos favoreciendo más. Os explico lo de España, porque ha sido recientemente recomendada, ¿no? por el banco, y nos gusta por el peso que tienen dos sectores, ¿no? Que en este momento pueden estar más en un momento álgido, que son financieras y ocio. Y bueno, esta mañana, según os oía con las noticias, pues hemos recibido ese espaldarazo por parte de Reino Unido de que Baleares entra por fin en ese green light, ¿no? Que le han puesto para que los viajeros de Reino Unido puedan acceder a las islas. Eso sin duda es muy positivo para nuestro país, donde el sector de viajes y de ocio pues pesa un doble dígito del PIB. No sé si recuperaremos este verano lo que hemos perdido, eso es bastante improbable, pero desde luego de cara a 2022 y 2023 este es un sector que sin duda tras los desconfinamientos y el vencer un poquito a las variantes del virus puede resultar bastante favorecido y puede hacer que España sea uno de los mercados que se han quedado atrás y pueda empezar un poco a recuperar terreno versus Europa. Y ahora me centro en las otras geografías que me habíais preguntado. Estados Unidos, pues Estados Unidos es verdad que da un poquito de miedo el nivel en el que estamos actualmente, marcando máximos históricos casi pues día tras día. Ayer, ¿no? Marcamos de nuevo uno. Yo creo que dentro también de Estados Unidos hay una parte donde sí que vemos más sobrevaloración y ha sido la parte más ligada a growth, a crecimiento y sobre todo sectores donde no se gana dinero y sin embargo están en múltiplos de valoración estratosféricos. Dentro de Estados Unidos pues también hay sectores que a lo mejor nos gustan y yo aquí entraría un poquito más también en el detalle
de lo que hemos visto del plan de infraestructuras. Entonces, sí que favoreceríamos a aquellas compañías que se puedan ver beneficiadas por la inyección del programa de 600 millones, que va a ir muy a una infraestructura de toda la vida clásica, ¿no? Que eso sin duda va a suponer una inyección importante para dichos sectores. Y luego en emergentes, pues sí nos gustan emergentes, con el sesgo quizás más de Asia, más en China. Es verdad que no se han comportado especialmente bien, sobre todo desde febrero de este año. China iba muy por delante en la pandemia, muy por delante en la recuperación del ciclo económico. Y luego, pues yo creo que los inversores han ido favoreciendo aquellos mercados que se habían quedado un poco más atrás, ¿no? Donde había más valor retardado. Dicho eso, y viendo un poco que también están haciendo medidas un poco de restricción y de tightening, que se llama, ¿no? Versus el resto del mundo, pues eso ha explicado un poquito por qué en el corto plazo pueda ir por detrás de otros mercados. Sin embargo, son mercados, los asiáticos, con altas tasas de crecimiento y muy favorecidos, por ejemplo, por un precio de commodities tal y como lo estamos viendo en la actualidad. Solo una cuestión más. ¿Nos llevamos la sombrilla y también el móvil para operar, para estar pendiente de los mercados, o aplicamos la tesis de mayo para afuera y ya volveremos en septiembre, octubre? Bueno, esa es la pregunta del millón. A ver, yo os he definido un escenario relativamente positivo para la renta variable y es verdad que en Credit Suisse Gestión estábamos tácticamente más neutrales en el corto plazo, porque con los índices tan fuertes, doble dígito, uno siempre tiene esa sensación de vértigo y espera que haya una corrección saludable. Es decir, no es bueno que el mercado anticipe mucho el crecimiento que vamos a tener ya de cara a 2022, porque el 2021 pues más o menos ya lo tenemos ahí reflejado, con la salvedad de lo que pueda pasar en el segundo trimestre de resultados. Entonces, corrección táctica que no se está produciendo. Yo creo que el mercado todavía está en el modo de, bueno, de no asustarse demasiado, incluso con lo que vimos de los bancos centrales de la Fed a lo largo de estos últimos días, ¿no? Y el repunte de la inflación parece que no es una preocupación así muy importante, y por tanto las subidas de tipos las vamos a ver pues 2023, ¿no? Que es lo que piensa Credit Suisse con un inicio del tapering, ¿no? Hacia finales de este año. Entonces, con esta situación calmada, si vemos que el segundo trimestre, que empezaremos a ver los resultados a partir de finales de, bueno, mitad de julio, finales de julio, seguimos viendo sorpresas al alza en resultados y seguimos viendo lo que decíamos, poder de fijación de precios de muchas empresas, la traslación de estos niveles de, por ejemplo, de presión en costes de materias primas al producto final. Es decir, tal y como veamos el segundo trimestre, yo creo que a lo mejor nos tenemos que olvidar de ese selling May, ¿no? Y irnos un poquito más relajados y más tranquilos a la playa todos. Correcciones tácticas siempre se pueden producir y por cualquier motivo, pequeñas, pero lo que no vemos es un descarrile de la situación actual de la renta variable, porque no hay, digamos, como decía al principio de la entrevista, cisnes negros de preocupación. Aspectos a vigilar, sí. Correcciones puntuales, perfectamente, y pueden ser hasta sanas, pero no un escenario donde veamos torcerse este panorama que definimos. Muchísimas gracias por esa visión, Paloma López del Río, responsable de renta variable de Credit Suisse Gestión. Buen día y buen negocio, Patricia. Buen día, gracias.